Hola, bienvenido y bienvenida a este video en donde vamos a desglosar una por una de las bandas de los satélites Sentinel-2A, Sentinel-2B y Landsat 8. Recordemos que en este 2020 se pretende lanzar Landsat 9 y con ello una nueva generación en análisis espacial. Quiero agradecerte la suscripción al canal, los comentarios, los likes y las veces que puedas compartir este video en todas tus redes sociales. Recuerda que es muy importante hacer que el conocimiento llegue a más personas y si tú me ayudas compartiendo este video te voy a estar muy agradecido. Comenzamos. Y comenzando con el video, quiero agradecerte la participación en @SICGeek en Twitter. Recuerda que si tienes Twitter, ábrelo en este momento y te voy a pedir de favor que arrobes @SICGeek y me digas cuál es tu preferido o si este video realmente te fue de utilidad. Vamos a comenzar y quiero darles un tip que probablemente les sea de mucha utilidad. En alguna entrevista que yo tuve hace algunos años para ingresar a un trabajo me preguntaron cuáles son las 3 escalas que tú consideras que existen en las imágenes satelitales. Y antes de empezar a hablar si somos Team Landsat o Team Sentinel, quiero hablar sobre estas 3 escalas que nos van a servir para entender de qué va este dibujo. Este dibujo tiene una versión científica, una versión publicada en varios papers, pero aquí trataré de hacerlo muy sencillo y con un vocabulario que todos podamos entender. La intención de este video es que los usuarios básicos puedan entender en un inicio de qué van las imágenes satelitales. Entonces, tenemos una escala espacial. La escala espacial de las imágenes satelitales tienen que ver con el tamaño del píxel. Por ejemplo, Landsat tiene un tamaño de 30 metros en píxel. Hablamos por ahí de 100 metros en un sensor que se llama TIRS, pero vamos a hablar en ese momento de solamente el sensor OLI. Más adelante les hablaré de qué van los sensores. Tenemos 30 metros por píxel, mientras que en el Sentinel tenemos 10 metros. Este es un centímetro cuadrado. Son 3 centímetros cuadrados. Más o menos sería la proporción de un píxel y el otro. Obviamente, entre más grande es el píxel, tenemos menos detalle, pero aquí va a entrar otro tipo de escala, la escala temporal. Cada cuánto el satélite pasa por la misma zona, es decir, a los 90 grados. Porque no es lo mismo pasar y tomar aquella área de interés que pasar exactamente por arriba. Y en este sentido tenemos un tiempo de revisita de 16 días en el caso de Landsat y de 10 días en el caso de Sentinel. Pero Sentinel tiene un hermano gemelo llamado Sentinel-2B, los cuales hacen una misma constelación, por así decirlo, y en este caso tenemos un tiempo de revisita de 5 días entre Sentinel-2A y Sentinel-2B, es decir, cada 5 días tenemos información del punto de interés. Esto hace mucha utilidad, sobre todo por los cambios constantes que estamos teniendo en este momento debido al cambio climático y calentamiento global, entre otros fenómenos antrópicos que es importante estar monitoreando. Entre menos días tenemos una mayor posibilidad de análisis. Esto no es malo ni es bueno, simplemente son diferencias que tenemos entre las Landsat y la Sentinel. Siguiendo en este tenor, tenemos la cuestión espectral, la escala espectral, que tiene que ver con las longitudes de onda y otras variables que seguramente les voy explicando conforme avance el video. En Landsat tenemos 5 bandas en el rango visible, mientras que tenemos 4 en la zona de infrarrojos. En el caso de Sentinel tenemos 4 en las visibles y tenemos 9 en las infrarrojo. Ahora, es importante hacer notar que en el caso de Sentinel, en el caso de Landsat tenemos información desde 2013 para Landsat 8. Pero recuerda que la misión Landsat tiene información histórica de décadas atrás. Para el caso de las imágenes Sentinel tenemos a partir de 2015, aunque tuvo un proceso, un tiempo en el cual estuvo calibrando la información. Podemos encontrar información desde finales de 2015, pero si hablamos que estamos en 2020, solamente tenemos 5 años sobre, en este caso, 7 años. Pero si hablamos de Landsat, misiones pasadas, tenemos varias décadas en las cuales tenemos información que es bastante útil para el análisis de la Tierra. Ahora, vámonos con los bits. Los bits es bien importante porque a veces no les damos tanta importancia porque a veces desconocemos de qué van estos bits. Los bits que tenemos para Landsat son 16. Y para el caso de Sentinel tenemos 12. ¿De qué van los bits? Entre más bits tenga, voy a tener una mejor interpretación de un área espacial. ¿Por qué? Entre otras variables, y insisto, eso es algo para un usuario básico, digamos que Sentinel tiene estas dos posibilidades de bit, porque tiene 12.
tenemos 2 bits. Este, por ejemplo, tiene una combinación de color variada. Pero en el caso de Landsat tenemos uno, tenemos varios del mismo color, tenemos uno que también está compuesto por unos colores variados, y la unión de estos dos pueden hacer este bit, que como ven está combinado. Entonces, cuando yo tengo una mayor cantidad de bits, tengo la posibilidad de tener, y ojo con ese término, tómenlo con pinzas, una mayor posibilidad de combinaciones. Imagínense que son M&M's. Entonces, más bit es mejor. Menos bit no es malo. En este caso son muy poquitos bits la diferencia, pero si hablamos de estudios científicos, claro que habrá una diferencia, y claro que en este caso Landsat resulta de mejor calidad que en el caso de la Sentinel. Y por último, para ir entendiendo, tenemos los sensores. En el caso de Sentinel hablamos del MSI, y ojo, cuando yo digo Sentinel es por ahorrar tiempo, pero recuerden que Sentinel también tiene varias misiones que tienen diferentes sentidos. Aquí convergen en que ambas son imágenes ópticas, ojo, ópticas, no hablamos de las radar. Entonces, en este caso, el sensor es el MSI. No es lo mismo el satélite que el sensor, porque en el caso de Landsat tenemos dos sensores. El OLI, que corresponde a las bandas que vamos a explicar en este video, pero el TIRS corresponde a unas bandas que están en este rango de la longitud de onda, que son las térmicas. En realidad, este es la parte térmica. Por eso tenemos Landsat 7 Plus. Ok, para ir entendiendo y desglosando las bandas satelitales, primero vamos a tener las bandas número 1 para el caso tanto de las Sentinel, que voy a poner en la parte de arriba, como para el caso de las Landsat, que pondré en la parte de abajo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la banda número 1. Esta no es muy utilizada porque poca gente en realidad al día de hoy, o al menos esa es mi percepción, si tú eres usuario de la banda número 1, déjamelo saber en los comentarios, va a servir para estudios costeros o de aerosoles. ¿Para qué me sirve la banda número 1? Bueno, en ambos casos no es muy común utilizarla porque nos va a servir para cuestiones costeras, cuestiones del agua, para cuestiones de batimetría, para cuestiones de contabilización de comunidades animales, obviamente que vivan en la parte oceánica. Entonces, esta banda tiene la capacidad en aguas no turbias de penetrar por ahí algunos metros, entre 20 y 30 metros, en condiciones muy óptimas para poder hacer batimetría, es decir, identificar algunas cuestiones de corales o algunas cuestiones que dependerá el uso que le demos. Entonces, la banda número 1 es aquella banda que nos va a servir para estudios costeros. También nos sirve para identificar algunas cuestiones de las nubes, sobre todo porque, bueno, dado la que trabaja en el ultravioleta, bueno, podemos identificar algunas cuestiones de las nubes. Y ojo con el ultravioleta porque algunas personas lo traducen de manera diferente. La banda número 1 la voy a dejar afuera de esta especie de tabla porque, bueno, no las vamos a ocupar en este caso y para este video. Si hacemos un layer stacking, que es básicamente un contenedor de bandas, y no ponemos la número 1, esta se convierte en la número 1. Pero no se enreden. Vamos a hablar de la banda número 2, que es la banda azul, la banda número 2, que es la banda azul tanto para Landsat como para Sentinel. En ese sentido, también tenemos la banda número 3, que es la banda verde. Por último, tenemos la banda roja, y la banda roja nos va a hacer una combinación que nosotros usamos mucho y que muchas veces tratamos de hacer como el hola mundo para los que programan, que es un RGB, un Red, Green and Blue, RGB por sus siglas en inglés, o un azul, verde y rojo. Esta combinación de las bandas 2, 3 y 4 nos van a poder mostrar el color que el ojo humano vería. ¿Por qué? Porque está en el rango visible. Es lo que el ser humano puede ver. Después para acá el ser humano ya no puede ver. Entonces es aquí donde la frase vas a ver lo que otros no ven tiene razón o cobra razón. ¿Por qué? Porque los NIR, que son los infrarrojos cercanos, nos van a servir para identificar cuestiones que tal vez al ojo humano no son tan fáciles de identificar. Por ejemplo, la vegetación tiende a querer mucho al rojo. Entonces, como quiere mucho al rojo, en realidad lo que nosotros necesitamos es trabajar con los infrarrojos, porque aquí es donde la vegetación tiene una mayor reflectancia, rechaza un poquito más, es decir, aquí viene la información, llega al rojo y lo absorbe, pero llega al infrarrojo y lo refleja. Entonces yo tengo una mayor respuesta en el infrarrojo, vamos a llamarlo mayor respuesta, y eso hace que yo pueda identificar con mayor facilidad la cantidad de clorofila que hay en ciertos cultivos. Ahora, como ya vimos que las
cultivos tienen un cierto crush con el rojo, pero que repelen en cierta manera el infrarrojo. Aquí es donde cobra importancia esos infrarrojos y donde nos cambia un poquito la jugada la Sentinel, porque vamos a encontrar algunas bandas que, por ejemplo la 8A, que van a estar seccionadas dentro de este rango. ¿Por qué tenemos estas secciones? Porque hay cultivos, vamos a poner ejemplo, un rosal, que le gusta reflejar en este pedacito del infrarrojo. O por ejemplo a las manzanas o a las milpas les gusta reflejar en este pedacito del infrarrojo. Entonces la intención de Sentinel fue hacer más detallado, cortando en pedacitos el infrarrojo para poder identificar con mayor puntualidad en qué o de qué cultivo estoy hablando. Por eso está seccionado. Esto es muy fácil de entender. Entonces cuando ven esos pedacitos ya saben de qué va y por qué está pasando eso. Ahora tenemos la banda número 5, la banda número 8, que entran dentro de este rango de los infrarrojos cercanos porque están muy cerca de lo que el ser humano puede observar. Antes de continuar, tenemos una banda que, por ejemplo, tiene Landsat, pero que no tiene Sentinel, que es la pancromática. La pancromática se va a mover más o menos en este rango. No estoy siendo muy preciso con los rangos. La pancromática, que es la banda número 8, me va a servir a mí para darle una mayor resolución espacial a mi RGB. ¿Por qué? Porque mide 15 metros sobre los 30 metros que miden las demás bandas. No tiene utilidad alguna en el sentido de que, bueno, básicamente va a enchular, a tunear mi imagen, pero no va a ser algo que realmente valga la pena utilizar. A mí no me gusta mucho, pero hay gente que sí, es una cuestión de visión. Tú la puedes utilizar o no la puedes utilizar. Esta es la que utilizamos en el proceso llamado Pan Sharpen. Después tenemos unas bandas que en el caso son 10 y 9. Las bandas 10 y 9 nos van a servir ¿para qué? Para identificar las zonas de cirros. ¿Y por qué pongo ahora esta flecha aquí? Bueno, porque resulta que la longitud de onda tiene un cierto ki, sí, así como en Dragon Ball Z. El ki de la longitud de onda, en el caso de las ópticas y de las que tenemos a disposición gratuita, no es tan fuerte para ganarle al ki de la nube. Entonces, cuando viene la información del satélite y topa con nube, esta va a rebotar. Entonces, el ki de la nube es mayor que la del satélite. Esto hace que entonces todo lo que yo tengo acá no se pueda ver. En zonas tropicales o en zonas montañosas es muy común encontrar nubes. La corrección atmosférica va a tratar de disminuir la incidencia de, por ejemplo, los cristales de agua que hay en la atmósfera, pero no va a poder trabajar sobre zonas nubosas. No se pueden quitar. Hay gente que me ha insistido durante muchas semanas que sí, pero la realidad es que no se puede. Para eso tenemos otros tipos de insumos, pero para eso ya sabemos que tenemos la banda número 9, la banda número 10 que identifica los cirros. Esta es una cumulus, pero bueno, era más fácil de dibujar que una cirrus. Después tenemos dos bandas. Vienen las bandas de onda corta que son las SWIR, que nos van a servir a nosotros para cuestiones de estudios forestales. En el caso de los estudios forestales y pasando el evento, porque durante el evento es muy difícil poder interpretar, vamos a tener que, como son los infrarrojos de onda corta, muestran mayor reflectibilidad ante zonas afectadas por incendio. Es muy común que ocupemos las bandas del infrarrojo de onda corta para detectar las áreas afectadas. Por ejemplo, para el INCE NVRI vamos a trabajar con la banda número 5, la banda número 7, para el caso de Landsat 8 y para el caso de Sentinel la B8 y la B12. Hablamos de la B8 sobre la B12, que está en el rango de la SWIR y con eso puedo identificar las zonas afectadas del incendio. Y por último, tenemos unas bandas que solamente existen para el caso de OLI, y es aquí donde OLI TIRS o Landsat 8 cobra su nombre o le da el apellido a TIRS, porque estas bandas que se encuentran por acá nos van a servir a nosotros ¿para qué? Para poder identificar la temperatura superficial durante la toma de la escena. Con esto podemos hacer algunos estudios sobre las islas de calor con estas bandas. Sentinel no las tiene, por eso solamente es MSI, y en este caso es OLI más su apellido TIRS, y lo mismo sucede con la 7. La 7 tiene el ETM+, el plus habla de la zona de las bandas
que nos van a servir para detectar la temperatura superficial de la escena. Y eso a grandes rasgos es lo que nos puede, o cómo podemos interpretar este tipo de imágenes cuando las vemos en la red o en algún artículo científico. Es importante que lo conozcas para posteriormente poder hacer los procesos dentro de un sistema de información geográfica. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos hasta la próxima.